Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Ciertamente, un ataque común que se suele observar en contra de los creyentes es la presunción de que el humano es un ente más en el cosmos, siendo que cosmos significa orden y si algo está ordenado es porque previamente una inteligencia debió otorgar tal armonía en el ser. Ante esto, nada mejor que un docente e investigador científico, colaborador de la NASA y profesor universitario, quien además fue sacerdote, para exponer de manera simple lo que es la gran falacia de los cientificistas que confunden posible con probable, además de presuponer lo que es un principio antrópico, algo que se desarrollará a continuación. Padre Carreira, quizá en el ámbito de la astrofísica donde usted se mueve haya menos cuestiones que bordean el ámbito del desenfreno ético o moral, pero en cambio lo que sí hay es algo que María Cárcava también mencionaba en su introducción, que es esa ciencia degradada que se somete a los mecanismos pues del sensacionalismo mediático, que se somete a los mecanismos del interés comercial, en definitiva la ciencia convertida en espectáculo, ¿no? Lo que usted dice de que en la astrofísica no vamos probablemente a impactar la vida personal de nadie. Yo decía a mis alumnos en Estados Unidos el primer día de clase que la astrofísica tenía la gloria de ser perfectamente inútil. Y a ellos les extrañaba que eso lo dijese el profesor el primer día de clase. Y yo les decía, sí, como es perfectamente inútil desde el punto de vista materialista económico, la poesía. Pues muy bien, la astrofísica es la poesía de la ciencia. Dejémoslo así, la estudiamos porque es hermosa, porque nos responde además a el deseo que todos llevamos dentro de entender esa maravilla que es el cielo cuando lo vemos sin prejuicios. Hay el peligro, sí, de querer decir de una manera que es totalmente acientífica que lo que vemos es un universo de una infinitud de universos porque se toma como base lógica algo que es totalmente absurdo y es que todo aquello que matemáticamente puede ocurrir tiene que ocurrir de hecho. Y yo veo esto mucho en las discusiones acerca de la vida fuera de la Tierra. Me preguntan, ¿es posible que haya otro planeta con vida inteligente? Según las leyes físicas, sí, es posible. Entonces es probable que lo haya, porque hay tantísimos astros por ahí, y si es probable, entonces lo hay. Y yo digo, bueno, pues vamos a hacer un experimento muy sencillo. Yo le digo, ¿es posible, según las leyes de la física, que si yo dejo caer este bolígrafo sobre la mesa, se quede sobre la puntita derecho? Sí, es posible, según las leyes de la física. ¿Es probable, aunque usted lo deje caer 1.000.000 de veces, que ocurra por lo menos una vez? No. ¿Es cierto que va a ocurrir? No, no y no. De modo que no me mezclen el posible con probable y con cierto. Y a veces esto se hace de una manera que es o bien inconsciente o muy conscientemente un deseo de rebajar la dignidad humana. Tiene que haber muchísimos sitios en el universo con vida inteligente, por lo tanto nosotros no somos nada especial. Eso es prácticamente el modo en que se arguye. No hemos sido elegidos por aquel que nos creó, porque también en este ámbito de la astrofísica yo percibo un gran interés en muchos científicos en demostrar la inexistencia de Dios, ¿no? Esto es una constante, yo diría sobre todo en las últimas décadas, ¿no? En el ámbito de pues cuando se habla de la creación del universo, ¿no? Ese universo nacido de la nada, esa especie de vacío cósmico, ¿no? En el que de repente se crea el universo. Todo eso yo creo que también hay un interés ideológico de fondo, ¿no? Pero hay de todo. Por supuesto, son por supuesto. Físicos, son astrofísicos, no filósofos, no teólogos, los que han propuesto en los últimos 60 años
el llamado principio antrópico, que es, por consideraciones físicas, se puede preguntar qué ocurriría si el estado más primitivo del universo en el Big Bang hubiese tenido una variación, por así decirlo, digna de mención, o en la cantidad de materia del universo, o en la fuerza de cada una de las 4 interacciones que rigen el proceder de la materia. Y una vez tras otra, cuando se hace ese cálculo, se dice, no podría existir vida inteligente. Y entonces llegan a la conclusión, el universo desde su primer momento está ajustado con una precisión extraordinaria, en algún caso de hasta 50 decimales, y de no estar ajustado con esa precisión, la vida sería imposible aun en un único planeta. Esto es algo que uno de los físicos de mayor prestigio del siglo XX, John Archibald Wheeler, pone en un artículo que yo he citado muchas veces, donde dice, hay 2 preguntas básicas. Primera, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Segunda pregunta, ¿qué relación hay entre las propiedades del universo ya en su primer momento y nuestra existencia? Y dice, si no sabemos contestar a estas 2 preguntas, tendremos que confesar que realmente no entendemos nada. Y él hace luego un raciocinio que podría haber firmado Santo Tomás, donde dice, la propiedad más absolutamente propia de la materia es su mutabilidad. Toda la ciencia estudia los cambios de la materia. Pues bien, toda mutabilidad implica la posibilidad de existir de diversas maneras. Aquello de que hablamos como mudable no está determinado esencialmente a existir solo de una manera. Y luego añade, todo aquello que puede existir de diversas maneras tiene que ser ajustado extrínsecamente para que exista de una manera concreta y no de otra de las posibles. Tiene que haber alguien que lo haya ajustado. Y por tanto, el universo tuvo que ser ajustado ya en su primer momento, y ese ajuste tiene que tener un fin, y el fin que se descubre es ajustarlo para que pueda existir la vida humana. No nos importa hablar de otros universos, no nos importa hablar de otras humanidades. El universo cumple su destino cuando existe un planeta, que es la Tierra, por lo menos uno, donde se da la vida personal, inteligente, y con una última frase, si el Creador es inteligente y libre, tiene los atributos propios de la persona. Para una persona, la razón última de crear no puede ser que le gusta ver quemarse estrellas, ni que le gusta ver lagartijas corriendo por el suelo. Una persona solo puede satisfacerse con relaciones personales, y entonces el universo está hecho para que haya quienes pueden tener relaciones personales con el Creador personal.